Pues listo, vamos comenzando para respetar el tiempo de las personas que entraron con puntualidad. Vamos a dar el contexto de qué va esta sesión que hacemos en conjunto la Comisión de Ética, la Comisión de Compliance y la Comisión de Tecnología. Muchas gracias a todas, a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Cristian Paredes, soy coordinador de la Comisión de Tecnología y tengo el gusto de presentarles a la doctora María Marta Preciosa, que entre otras cosas siempre se ha dedicado a temas de ética, cumplimiento, tiene el doctorado precisamente por la Universidad de Navarra, pero bueno, todo el perfil y semblanza, pues básicamente denle una checada a su LinkedIn para no distraernos de lo sustancial. Y pues bueno, la verdad es que muy contento de que María nos regale estos minutos, ¿no? de su tiempo. Es muy generosa siempre conmigo para cuando la tengo que invitar a alguna sesión, siempre me sigue la corriente. Hoy no es la excepción, entonces muchas gracias, doctora, por estos minutos que nos regala a la comisión, a la barra. Está entre puros abogados, entonces siéntase con la confianza, ¿no? Y con la tranquilidad de que no va a pasar absolutamente nada raro. Pues yo creo que todo el tema de comportamiento ético, la cuestión de la ley, cómo se da esta influencia, yo creo que es uno de los temas más complejos que hemos visto, al menos en México, en los últimos meses. Entonces yo creo que hace mucho sentido que nos ilustre, doctora, y que pues estemos platicando y rebotando ideas, ¿no? Entre especialistas, naturalmente como Alex y como David, ¿no? Como representantes y como coordinadores de estas comisiones de ética y de compliance, a los que les agradezco nuevamente que nos hayan también favorecido aquí con esta sesión en conjunto y que estén aquí el día de hoy, y que pues les paso el micrófono. Alex, por favor, adelante, ¿no? Con algunas palabras, algo antes de pasarle el micrófono a la doctora y ya nos arranquemos y nos vamos con todo con esta sesión. No, muchas gracias, Cristian, y un gusto compartir aquí con David también, un expertazo en los temas de compliance y también en tecnologías, igual que tú. Y pues, doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerla por acá con nosotros. Y pues básicamente, como bien explicó Cristian, hemos puesto especial atención en el colegio, en la barra mexicana Colegio de Abogados, a estos temas de la tecnología, del compliance y de la ética. Y particularmente el tema que hoy nos convoca para platicar con usted, pues es precisamente importante porque estamos viendo hasta qué medida la ley o el entorno organizacional puede influir a un comportamiento ético de manera positiva o incluso de manera negativa. Hemos visto que, pues desafortunadamente, en el ejercicio profesional de la abogacía, por lo menos en México, pues hay un camino muy grande que recorrer porque no tenemos una colegiación obligatoria y los colegios de alguna suerte hacen un trabajo como este, tratando de, a través de sus comisiones, generar una mejor preparación de todos los profesionistas y vincularla precisamente con nuestro código de ética profesional para tratar de que el comportamiento de la abogacía cada día esté más enfocado al servicio social y busquemos también cómo podemos subir el nivel de la prestación de estos servicios. Y sobre esa base, pues el tema de hoy, la ley y las organizaciones, pues sí creemos que influyen, no definitivamente es lo único que puede afectar el comportamiento de un individuo, pues pueden contribuir a subir el nivel del comportamiento ético. Y pues nada más darle la bienvenida y agradecerle mucho, doctora. Gracias, Alex. David, vámonos contigo y ya después le pasamos el micrófono a la doctora. Gracias otra vez, Alex. No, pues encantado, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la barra. Y me sumo a lo que dijeron. Lo bueno de ser el último es que puedo decir esto, ¿verdad? Me sumo a lo que dijeron los dos coordinadores. Y bueno, pues vamos a aprender de usted, que finalmente es lo importante. Un saludo a tus amigos que estoy viendo aquí, al maestrazo, que se le quiere, se le admira, Eric Tavares, a la maestra Ligia González Lozano, que también ahí está, el maestro Antonio Silva, en fin, a todos, bienvenidos a la sesión. Pues vamos aquí a compartir, vamos a estar aquí atentos. Gracias por considerar a la Comisión de Cumplimiento de Buenas Prácticas.
Y bueno, un honor compartir con mis amigos coordinadores Alejandro Torres y Cristian Paredes de Ética y de TI. Adelante, mi querido amigo. Gracias, David. Doctora, adelante. Pues sí, saludamos a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión. Doctora, pues ya el foro es suyo, micrófono totalmente a disposición. Gracias por estos minutos que nos regala la barra. Y pues si tiene alguna presentación o si tienes alguna presentación ahí ya lista, pues vamos a compartirla y que arranque el show. Muy bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la barra por esta invitación. Siempre disfruto los intercambios con Cristian Paredes y gracias también a los otros dos coordinadores de comisiones, Alejandro y David, también por recibirme. Muchas gracias. La presentación puede ser algo disruptiva, diferente quizás a lo que normalmente escuchamos en compliance, pero bueno, quizás se trata un poco de eso, de proponer diferentes miradas y agregar valor, como se dice en el ámbito de la empresa. El título de la presentación, tal ustedes lo han visto en el flyer de difusión, es la influencia de la ley y del entorno organizacional en el comportamiento ético, y las primeras palabras eran behavioral compliance. Acá en este slide lo que he hecho es resaltar dos palabras, el entorno, la palabra entorno. Vamos a ver a lo largo de la presentación que le voy a dar más importancia a la influencia del entorno sobre el individuo que trabaja en la empresa, la persona, el integrante de la empresa que trabaja en ella, cómo se ve influido por el entorno, y con un enfoque behavioral, que ya voy a explicar de qué se trata, que en las últimas décadas ha comenzado a estar, digamos, de moda el enfoque comportamental, podríamos traducirlo así, del idioma inglés. En cuanto, digamos, al índice digamos, de la presentación, explicaré brevemente de qué se trata el enfoque comportamental, cuál es el discurso usual de compliance, al menos en un aspecto, qué motivaciones tiene un integrante de una empresa para cumplir, la influencia de la burocracia, la influencia del grupo, de la mentalidad compartida por los distintos subgrupos dentro de las organizaciones, y específicamente también me voy a ayudar de dos filósofos, Hegel y Honeth, que hacen una explicación de alguna manera de los delitos desde el punto de vista de los deseos de reconocimiento, para terminar con una aplicación del tema a la cuestión del fraude interno. Algunos van a pensar, supongo, aventurada o osada, pero bueno, ya veremos. Me encantaría que hubiese preguntas, discusiones, etcétera, pero veremos cómo se va desarrollando. También repito el dibujo que estaba en el comienzo de la presentación. Estos dibujos no son míos, los créditos de los dibujos están todos al final del PowerPoint, pero este dibujo está hecho por Franz Kafka. Resulta que parece que Kafka no solamente escribía buenos cuentos, novelas, sino que también dibujaba, y este año salieron publicados en una edición de la Universidad de Yale, y los dibujos reflejan en parte también el espíritu de sus escritos. ¿Por qué sería relevante traer a Kafka? Kafka era abogado, de esa manera doctor en Derecho, nació en Praga en 1893, y trabajó como abogado en una empresa de seguros, ¿no? La empresa Assicurazioni Generali, que todavía existe en Italia, y digamos que muchos de sus relatos y cuentos, que llegan a puntos exagerados y, diríamos, horrorosos muchas veces, tienen mucho de su experiencia de trabajo dentro de la empresa, así que como tono, un poco grisáceo, pero bueno, he elegido varios de los dibujos de Kafka para digamos, como trasfondo de la presentación. Bueno, como les decía, el enfoque behavioral es un enfoque, entre comillas, de moda dentro del mundo académico, y lo que hace es tratar de oponerse a las ciencias que consideraban que todos los seres humanos somos capaces de un comportamiento perfectamente racional. Por lo menos en el terreno de la administración de empresas, que es donde yo me muevo bastante,
los premios Nobel de Economía, no hay premios Nobel de Administración de Empresas, pero Herbert Simon en 1978, Daniel Kahneman, promovieron estas ideas de la racionalidad limitada, es decir, las personas en teoría podemos ser racionales, pero siempre que tomamos decisiones en las empresas, en las organizaciones, son siempre decisiones no tan racionales como parecerían. Entonces, esto que de alguna manera, desde el conocimiento de las humanidades ya, podríamos decir, se sabía, no estaba presente en, por ejemplo, el estudio de la economía. El típico economía neoclásica es una economía de un sujeto que siempre maximiza la utilidad en sus decisiones, siempre siempre decide bajo aquello que más le conviene, ¿no? Pero los enfoques behavioral lo que están haciendo es decir, bueno, no siempre tomamos decisiones tan racionales. ¿Cómo podemos hacer para entender al ser humano desde los factores no racionales del comportamiento, ¿no? Entonces aquí en el enfoque behavioral suelen entrar estas perspectivas. Por ejemplo, esto lo tomé de una prestigiosa revista científica que se llama Behavioral Sciences, y entonces acá entran enfoques muy variados. La psiquiatría, la psicología, ven neurociencias, lo podemos leer ahí, ¿no? Las neurociencias están también en crecimiento. En mi caso, digamos, el enfoque que yo agrego a behavioral es la antropología aplicada, es decir, no la antropología cultural donde se estudian las tribus, sino en este caso es las tribus que están dentro de las organizaciones, en las empresas, podríamos decir, las tribus entre comillas, las ciencias de la gestión, del management, y también todo lo que es comportamiento organizacional, ¿sí? A lo que yo también le agrego un toque de filosofía por mi formación, pero un poco como diría Foucault, no tomando la filosofía como un fin en sí mismo, sino tomando la filosofía como una caja de herramientas donde algunos elementos nos pueden servir para ilustrar la realidad cotidiana dentro del expreso, para explicar o ofrecer algún otro tipo de explicación que no sea la estándar. Entonces, nosotros en discurso de compliance, es decir, en las, digamos, argumentaciones y todo aquello que trata de validar cuáles son las acciones que deberían adoptar una empresa como para prevenir delitos, ¿no? O para, promover el cumplimiento normativo, en general se podría decir que hay un discurso bastante racional, digamos, lineal, incluso también de una dimensión, podríamos decir, del poder sumamente vertical. Es decir, bueno, se propone un determinado comportamiento, si determinado comportamiento no ocurre, habrá una sanción. Lo cual es lógico, lo cual es parte, digamos, de la racionalidad de toda ley, en el sentido que, digamos, siempre una norma propone algo que puede ser captado desde el punto de vista de la racionalidad. Sin embargo, podemos ver que en la comisión de algunos delitos, como por ejemplo el fraude interno, el fraude corporativo, incluso las empresas de auditoría, como por ejemplo Pricewaterhouse, en alguno de sus informes dice, el fraude tiene un componente misterioso, hay controles, incluso ellos, ¿no?, venden controles, tenemos todos los instrumentos como para detectarlos, pero sin embargo, aún así, hay gente que decide hacerle fraude a la empresa. Entonces, vamos a tratar de explicar este delito, pero desde el punto de vista de algo más que subyace a la cuestión de la ley, ¿no? Bien. Entonces, decíamos, el discurso de compliance es racional, es lineal y es vertical, ¿sí? Normalmente lo que se presupone es que en las personas, en las empresas, digamos, el cumplimiento de lo legal está muy ligado a una cuestión de costos, ¿no? Es decir, hay un costo de cumplir con la ley, a veces hay que realizar inversiones como para poder cumplir con esa normativa, y cuál es el costo de no cumplir con esa ley. A veces puede pasar, es más barato no cumplir con la ley que cumplirla.
Pero, digamos, más allá de este pequeño, digamos, cálculo que hice recién, ¿no? De costo-beneficio de la norma, siempre hay, o se supone que hay un cálculo racional por el cual nosotros decidimos cumplir como empresa, digamos, cumplir o no con la ley. Pero bueno, como decíamos antes, hay factores que no siempre son tan lineales, ni tan racionales, y eso también son los que queremos, de alguna manera, ver cómo afectan este cálculo racional y que deja de ser tal, ¿no? Las empresas, ¿cómo hacen entonces en este discurso usual de compliance para, digamos, llevar a la práctica esta cuestión de la racionalidad y del costo del cumplimiento del cumplimiento? Normalmente las empresas hacen un mapa de riesgos. Es decir, en el mapa de riesgos se analiza cuánto nos cuesta no cumplir, ¿no? Ya sea por multas, por sanciones, porque la reputación ha sido afectada, y todo ello es traducible en costos, ¿no? Entonces, en el mapa de riesgo, ¿qué es lo que se hace? Se trata de prevenir, de estimar, de aquellos riesgos que son más probablemente más sucedan, tendrán se les prestará más atención, se asignará un responsable de la prevención de ese riesgo, se va a tratar de invertir en los controles, pueden ser controles de tipo tecnológico, pueden ser, digamos, bueno, la estructura de aprobación de ciertas transacciones, controles matriciales, diversas formas, ¿no? que todos sabemos que en el management o en los sistemas de control ya están previstos como para, digamos, tratar de prevenir, digamos, ciertos tipos de delitos. Sin embargo, si uno también analiza qué es un mapa de riesgos, uno podría decir que el mapa de riesgos es la conducta humana, sobre todo la conducta negligente o maliciosa, traducido a una estimación de cuánto perderíamos por la conducta negligente o maliciosa. Entonces, si bien tiene un nombre muy técnico, mapa de riesgos, y dice, bueno, probable, muy probable, color rojo, color verde, amarillo, ojo, y esto es muy técnico, la base de eso es el comportamiento humano, que no lo podemos encerrar en el mapa de riesgo, ¿sí? Entonces, la invitación es a pensar, el mapa de riesgo eh, es el mapa plano, diríamos, ¿no? No es el Google Earth, digamos, que nos muestra todos los relieves y todas las posibilidades que hay en el terreno, ¿no? El mapa de riesgos es un mapa bidimensional que no tiene la profundidad, podemos poner hoy la metáfora del Google Earth, ¿no? Entonces, y también otra cosa, ¿no? Que cuando se trata de a veces de la comisión de delitos internos, como por ejemplo el fraude interno, no todo es dinero, ¿no? No todo lo que está buscando la persona es dinero. Entonces la invitación hoy es a salir de la cuestión, digamos, de la prevención de delitos internos con una cuestión meramente racional que se resuelve con la oferta de una sanción o de un castigo a determinado comportamiento, porque no siempre la persona actúa de modo racional, diciendo, dada esta sanción, esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, digamos, lo que es, la invitación es también a salir entonces de un esquema utilitarista, digamos, de planteo de compliance. No, además, porque no todo el que comete un delito lo que busca es dinero, digamos, o busca más cosas que el dinero, o el dinero es un símbolo también de otra cosa. Bien. Y la última cuestión de lo que repetimos, que se repite mucho en este discurso normal de compliance, es que lo que es muy importante, the tone at the top, ¿no? Esta es una frase que utilizan utiliza la ley Sarbanes-Oxley y la puso de moda en el año 2002, ¿no? Esta ley que salió después en Estados Unidos, después del famoso caso Enron. Y The Tone at the Top es algo importante en el sentido de que estamos
Por supuesto estamos convencidos que el liderazgo tiene que dar el ejemplo y que cualquier política de compliance va a tener fuerza en la medida que esté apoyada, fortalecida desde arriba, pero digamos normalmente lo que yo suelo decir es que el tono digamos, que viene de arriba hacia abajo no es el único que hay en la organización. Es decir, también hay un tono de la gente, es decir, hay un tono de abajo hacia arriba, que también hay que tener en cuenta, que no siempre el que está arriba es el que tiene más poder, o que a veces nos quedamos con la idea de que, el tono de tone at the top es dar el ejemplo, pero sin embargo es mucho más complejo, es una voluntad política dentro de la organización, una asignación de recursos, no solamente un discurso, asignación de personas, de recursos. Cuando digo recursos, digo personas, presupuesto, ¿no? Es decir, the tone at the top tiene que ser también una voluntad política completa, no solamente dar el ejemplo, ¿no? Entonces, hasta acá, de alguna manera, lo que usualmente escuchamos en compliance, ustedes seguramente me van a decir, esto lo escuchamos siempre, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, pero me gustaría entonces avanzar. Ustedes me dirán, no tengo problemas si es que me manden alguna pregunta por el chat. Ahorita vemos si hay algo, María, pero tú dale mientras. Bien, entonces, the tone at the top es una consideración vertical del poder y una consideración también coercitiva del poder, ¿no? Es decir, el poder está para, podríamos decir, vigilar y castigar, diría Foucault. Sin embargo, hay un clásico de la literatura del management, que es el libro de Henry Mintzberg sobre el poder, ¿no? Nos dice que en la organización no solamente tiene el poder quien tiene la autoridad formal, sino también tiene el poder quien controla los recursos, quien controla la información. El poder lo tienen alianzas internas, que pueden darse por distintos motivos. En alguna empresa que dice capacitación, por ejemplo, durante 3 años, que era una filial de una empresa norteamericana en la Argentina, había, por ejemplo, 2 tipos de alianzas, ¿no? Aquellos que respondían a los inversionistas americanos y aquellos que respondían a los inversionistas locales. Entonces, recursos humanos y auditoría respondían a los inversionistas americanos, y el gerente general y de operaciones a los inversionistas locales. Ese tipo de alianzas, digamos, podemos decir, alianzas contrarias entre sí, dentro de la empresa, generan muchos problemas políticos internos, y ni qué hablar para la implementación de una política de compliance, ¿no? Entonces, esto de tone at the top, está muy matizado por otras realidades organizacionales, ¿no? De donde el poder no siempre es ni tan vertical, ni tan lineal. La invitación es a ver desde compliance cuál es el mapa de poder de la organización, el mapa de poder real. Bien. Esta es una cita hay un cuento de Kafka que se llama En la colonia penitenciaria, en der Strafkolonie, donde hay un condenado, ¿no? Donde que no sabe por qué lo condenan y no sabe por qué va a ser castigado, pero la condena es escribirle en el cuerpo, tatuarle en el cuerpo esta frase, ¿no? Honra a tus superiores. ¿Qué era lo que había hecho esta persona? Desobedecer a un superior. Este dibujo también es de Kafka, ¿no? Entonces, el cuento es bastante horroroso, digamos, pero creo que también, digamos, pone en escena la cuestión de qué puede suceder en las organizaciones, ¿no? Donde la ley se opone a veces, a la obediencia al superior. Es decir, si el superior encarna lo que la ley pretende regir, no hay un conflicto, no hay un dilema, pero si
el superior no encarna aquello que la ley promueve, promulga o protege, se genera en la persona que quiere actuar éticamente un cierto dilema. Entonces se le plantea una cuestión de si seguir al superior en esto que se propone, que se quiere hacer o que no se quiere hacer, o seguir la conciencia que le indica que aquello es un comportamiento ilegal o no ético. A ver, tengo acá un comentario pregunta. En la curva de Maslow, la voy a leer, ¿no? Es de Alejandro, gracias. En la curva de Maslow se sostiene que un bajo porcentaje a orillas de la curva se comportan de un lado éticamente y del otro sin ética con o sin regulaciones. Pero en la zona del medio es el mayor porcentaje de personas en las que se puede influenciar con normas e incentivos. ¿Qué opinan al respecto? Sí, esta es una estimación, sí, la he escuchado, como diciendo que hay un 10% de héroes totales, de que se van a comportar impecablemente, independientemente del entorno, un 10% de corruptos irredentos que nunca se van a comportar bien, y un 80% de gente que va a ser adaptable al entorno. Sí, creo que es una estimación razonable justamente por la ley de los grandes números o de la estadística que dice que digamos, un comportamiento de múltiples personas se va a distribuir justamente en el sentido normal. Podemos estimarlo y creo que es probable desde el punto de vista de la ley de los grandes números. Y bueno, y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de enfocar aquí? Es ese 80% de gente que está en el medio de la curva, ¿no? Que no es ni el 10 totalmente corrupto, ni el 10 totalmente santo. ¿Qué factores, qué se cuestiona, cómo decide, o por qué cosas se ve influido? No las vamos a abarcar todas, sino algunas. Una es el rol de los superiores, ¿no? Que acá está magnificado y digamos, hecho tragedia por Kafka, ¿no? Entonces, justamente, bueno, siguiendo esto que plantea Alejandro, la pregunta es esa: ¿por qué cumpliría yo con la ley? ¿No? Entonces, ¿quién es yo? Acá me estoy refiriendo al que trabaja en una empresa, es alguien que tiene jefes, tiene pares, tiene subordinados, es alguien que está presionado por obtener resultados. Puede ser también el abogado corporativo, o sea, puede ser abogado no, pero el abogado corporativo también tiene sus propias, digamos, presiones para lograr mostrar ciertos resultados, cierta cantidad de denuncias en la línea de compliance, ciertas capacitaciones realizadas, etcétera, etcétera, ciertos problemas resueltos. Entonces, la pregunta es, ¿voy a yo a cumplir con la ley por miedo al castigo? Entonces ahí hay una diferencia, porque hay castigos en compliance, lo estoy expresando de forma bastante genérica, castigos que son para la empresa y no son para el empleado. Entonces ahí ya primero aparece una distancia, que es, la multa es para la empresa, no es para el empleado. Como yo no soy abogada, va a haber probablemente algunas cuestiones que ustedes manejan excelentemente bien y yo no, pero me gustaría resaltar esto, ¿no? Hay una diferencia, hay cierto tipo de castigos que son para el empleado, cierto tipo de castigos que son para la empresa. Entonces la pregunta es, ¿por qué el empleado va a considerar que aquellos posibles castigos que son para la empresa, él los tiene que ser propios? Es decir, ¿por qué me tengo que preocupar por él? Porque el contrato jurídico me lo indica, el contrato mío laboral. Son todas preguntas que alguien se puede hacer, no tengo todas las respuestas. Lo tengo que hacer por convicción ética, lo tengo que hacer por una cuestión de deber fiduciario, es decir, se me ha asignado una responsabilidad esta empresa y es mi deber legal comportarme de modo fiduciario, porque soy representante de los intereses de los accionistas y para eso me pagan un sueldo. Entonces, desde esta perspectiva, yo digo que hay que elaborar otro tipo de mapa de riesgos, el reverso del mapa de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos para el que está dentro de la empresa?
Es decir, ser despedido es uno de los riesgos más temidos. Quedar aislado, no ser considerado, ser invisibilizado, es el riesgo de no ser parte de la empresa, estar, pero estar, pero no ser parte, diríamos, ¿no? El riesgo, digamos, de no lograr los objetivos, hay un costo, como decíamos antes, ¿no? De todo riesgo hay una posibilidad de costo, ¿no? Entonces, el riesgo de no tener influencia, no tener capacidad de poder incidir, digamos, en lo que pasa en la empresa, ¿no? Esto, digamos, si lo miramos desde el punto de vista clásico, en management, David McClelland era un estudioso de la motivación, que tiene un libro que también es un clásico que difícilmente de superar. Entonces dice, las personas que trabajan en las empresas tienen 3 motivaciones: poder, que es influir sobre los otros; logros, la motivación de logro, llegar a ciertos resultados; y afiliación o pertenencia, el deseo de ser parte. Estas 3 motivaciones también nos plantean este tipo de riesgos. ¿Qué es lo que experimenta un integrante de la empresa? Hasta podríamos llamarlo un mapa de temores, ¿no? Es decir, estos ya no son los riesgos de la empresa, son los riesgos que ve, que experimenta el que trabaja en la empresa. Todos adultos, ¿no? ¿Cómo sé esto? Bueno, después les voy a mostrar algunos dibujos, que es la herramienta antropológica que yo utilizo de etnografía, digamos, para hacer que la gente exprese algunas cuestiones en su relación con la empresa. Entonces, digamos, el mapa de riesgos de compliance tiene un reverso, que es el propio mapa de riesgos que se hace el integrante de la empresa. Por eso también, desde el punto de vista ético, compliance no alcanza, ¿no?, a conformar toda una propuesta ética completa, ¿no? Es decir, compliance tiene un enfoque, y está bien que así sea, no estamos diciendo, tiene un enfoque más duro en el sentido de prevención, tiene un enfoque de gestión de riesgos, compliance está más cerca de la gestión de riesgos que de la ética, ¿no? Es decir, si los pusiésemos en un extremo, compliance es utilitarista, está muy ligado a la ley, pero en cambio la ética está más ligada a una cuestión de calidad y a una cuestión de cuidado, ¿no? Es decir, si lo pusiésemos en dos extremos, ¿no? Por supuesto que una sana cultura organizacional, una cultura ética, incorpora lo de compliance en una cultura más amplia de cuidado. Cuidado, ¿qué queremos decir? Cuidado de las personas como activos, el cuidado de todos sus activos, las personas, los assets, digamos, de la empresa, el cuidado de la información, el cuidado de los datos, el cuidado de todo aquello de la inversión, ¿no? Digamos, entonces, desde el punto de vista ético, uno podría decir, en lugar de enfatizar el mal comportamiento y el castigo que corresponde, sería convertirlo en algo positivo, enfatizar el cuidado de las cosas valiosas o de las personas dentro de la organización, ¿no? Una ética del cuidado no se contradice con una cultura del control, pero no hace foco solamente en el control, porque una cultura del control se basa en la desconfianza. Una cultura del cuidado, de la seguridad, y digo de la seguridad en el sentido, por ejemplo, les pongo un ejemplo que me viene a la cabeza, ¿no? De la empresa de aviación, Aerolíneas Argentinas, que tiene un sistema de denuncias de incidentes de seguridad, ¿no? Este sistema de denuncias no es anónimo, cualquiera puede decir, lo tienen digitalizado, no sé bien exacto, me lo explicó un ingeniero que trabaja en Aerolíneas Argentinas, el sistema cualquiera puede decir que hay algo que anda mal o que no funciona, no importa el cargo, no importa si es algo que está fuera de lugar y podría llegar eventualmente a ser un evento de inseguridad
Y ese sistema es totalmente transversal a la organización, es un sistema que implica que nadie se puede ofender por señalar que algo anda mal. ¿Por qué? Porque el valor del cuidado superior es que no tiene que haber accidentes en la empresa. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Como hay una cultura del cuidado, todo el sistema de verticalismo que puede haber dentro de una organización, donde muchas veces señalar aquello que no está bien, puede, digamos, hacer cuestionar la autoridad de ciertas personas que no necesariamente están dispuestas a escuchar que algo no está funcionando bien. Entonces me parece un ejemplo interesante de, por ejemplo, de una cultura del cuidado, de un cierto aspecto de la empresa. Por supuesto que faltan un montón de otros aspectos que no sabemos cómo funcionan, pero en lo que hace a la seguridad, se acaban, digamos, las estructuras y el sentido vertical de la organización, ¿no? Es decir, si alguien cometió un error, ese error se denuncia y todos están habituados a aceptarlo. Entonces, ¿qué cosas hay que cuidar en la organización? Bueno, como decíamos, la reputación también hay que cuidarla. La confianza, ¿no? Hay muchos elementos activos dentro de una organización que la hacen mejor, más productiva, más sana para trabajar ahí, que tenemos que, o que todos sus integrantes tienen que cuidar. Entonces, digamos, la tesis principal, digamos, del día de hoy es que un individuo no actúa del mismo modo estando solo que estando dentro de una burocracia. Y un individuo no actúa del mismo modo estando solo que actuando en grupo, ¿sí? A ver, volvamos al tema de la burocracia. ¿Qué entiendo por burocracia? No solamente, como se suele decir coloquialmente, la acumulación de papeles, sino todo lo que tenga que ver con políticas, normas, dentro de las organizaciones. La burocracia es un flujo que estructura los actos individuales. ¿Es importante la burocracia? Sí, es importante porque tenemos que saber que muchas veces ciertos procesos burocráticos contradicen lo que se propone en compliance, ¿no? Es decir, son como, bueno, un expresidente argentino, Irigoyen, decía, hablaba de las efectividades conducentes, es decir, decimos, bueno, tenemos que hacer tal cosa, pero después los canales por los cuales se va a mover la gente no conducen al mismo objetivo que nos habíamos propuesto. Entonces acá hay una cuestión que es, el individuo no está en la empresa, no se relaciona con la ley de forma directa, se relaciona con la ley mediatizada por la burocracia organizacional. Y esa burocracia organizacional le va a dar forma a sus acciones, y esas acciones no siempre van a estar alineadas con las cuestiones de control. Y en esta burocracia incluso también, por ejemplo, el sistema de premios, el sistema de incentivos, el sistema de... Conocemos claramente lo que pasó en la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, donde mientras la gente hacía algo, cuestiones no éticas, lo que estaba haciendo simplemente era seguir el sistema de incentivos de la organización en lo que trabajaba. Entonces, el alineamiento entre burocracia, compliance, la burocracia de todo el negocio, tiene que estar sumamente afilado. Y la otra cuestión es que nosotros tenemos, en grupo, tenemos muchas veces comportamientos que jamás tendríamos si estuviésemos solos o aislados. Y si uno mira qué es una empresa es esencialmente una realidad social, una realidad grupal, ¿sí? Entonces, en estas realidades grupales hay también culturas, costumbres, subculturas dentro. La gente de finanzas es diferente de la gente de marketing, los abogados corporativos son también una tribu diferente a los de la fábrica. Entonces, todos tienen de alguna manera diferentes mentalidades, diferentes formas de relacionarse con la empresa, diferentes formas de explicar cómo funciona la empresa y cómo funciona el mundo y cómo deberían funcionar las personas. Entonces, compliance de alguna manera tiene que prestar atención a estas diferencias que en este caso yo tomo
tomo una palabra de Hegel, que es la trama intersubjetiva que hay en las empresas, ¿no? Acá elegí dos tramas diferentes de Zarape, mexicano. Estuve buscando estas imágenes como para compartir, ¿no? Si nos fijamos, dos tramas son dos formas de tejido diferentes, ¿no? Podríamos decir que esto es lo que sucede en las organizaciones, ¿no? La gente se relaciona entre sí de modo diferente, y lo que dice Hegel es que, si bien el derecho, esto en el sistema de la eticidad de Hegel, lo que dice, él dice, el derecho nos pone en cierta relación, ¿no? En el caso laboral diríamos, bueno, hay un contrato de trabajo, nos dicen cuáles son nuestros vínculos. Mi vínculo con la empresa es tal, según lo que dice el contrato de trabajo. Pero Hegel dice también que nosotros, además, hay una zona de las relaciones entre sujetos que se escapa al derecho, al sistema de derecho instituido, dice Hegel, ¿no? Se escapa. Es decir, y esto después Honneth lo va a tomar, ¿no? Axel Honneth, que vive todavía, ¿no? Hegel quedó allá en el tiempo, Axel Honneth es un filósofo actual, dice, lo que hay en esa trama social, y yo digo en la empresa, es el reconocimiento mutuo, ¿no? Digamos, en las organizaciones hay subculturas, subgrupos donde yo me siento reconocido, yo me siento parte, me siento que soy uno de ellos, y en esa trama, es la que me da identidad. Es decir, yo soy de los abogados. Por eso también existe esto, ¿no? De estas redes profesionales. Quizás cada uno de ustedes trabaja como abogado corporativo en una empresa diferente o con su estudio particular, pero después hay también una trama intersubjetiva entre los abogados que se juntan, por ejemplo, en la barra o en otros tipos de organizaciones, ¿no? Es decir, y donde hay acciones de mutuo reconocimiento. Y yo me veo identificado con aquellos con los que me siento reconocido y me reconocen. Esta trama, dice, bueno, como decía, dice Hegel, escapa al derecho. Entonces, como escapa al derecho, ¿qué quiere decir? Lo que está diciendo es, bueno, hay otras cosas que pueden actuar en el delito, dice Hegel, que el derecho no ve. Lo llama una zona inaprensible, ¿no? Y Hegel dice, los individuos son en tanto que siempre están en relaciones con nosotros. Y su identidad adquiere realidad efectiva en tanto que es reconocida por otro, por una alteridad. Entonces, lo que está en mi tesis o mi propuesta, que no está en Honneth ni está en Hegel, es que esa trama se puede condensar en metáforas, esa trama se puede explicar en dibujos. No es algo infantil, sino que es algo que tiene que ver con lo no racional, ¿no? Entonces, acá yo les quiero mostrar algunos dibujos hechos por personas que trabajan en distintos tipos de organizaciones, ¿no? Fíjense, esto es, podríamos decir, el tejido intersubjetivo de una unidad de auditoría interna en un ministerio, acá en la Argentina, ¿no? Es decir, ¿cómo nos relacionamos con nuestro jefe? Nuestro jefe es un director político, digamos, el auditor superior es alguien que vive en las nubes, no está en la realidad, nosotros estamos en la realidad. El director no hace llover porque ha recortado los incentivos, estamos en un periodo de escasez, entonces al no hacer llover quiere decir que no nos da beneficios. El director, el superior, auditor, como está ligado al gobierno de turno, porque es un cargo político, se va a ir, va a durar lo que dura los 4 años acá en la Argentina, el periodo, y nosotros nos vamos a quedar en esta organización. Entonces, uno puede decir, ¿quién tiene el poder, ¿no? En esta organización? ¿Qué puede hacer el número uno, que es político, que está de paso, que no puede darle incentivos a la gente, con un grupo de gente que se siente hermanado, cuya trama, y se siente solamente reconocido por los pares y no reconocido por los superiores? Este es un dibujo hecho por mandos medios, es decir,
¿Cuál es la relación con la empresa? Esto es un exprimidor de fruta, ¿no? De naranjas, por ejemplo, uno pone ¿no? Las naranjas en esta maquinita así y exprime. Entonces, ¿cuál es mi relación con la empresa? Trabajo en un lugar donde me exprimen, donde ganan dinero y me expulsan si me convierto en alguien molesto o que protesta, ¿no? Estos eran una empresa química. La empresa química, que es un spin-off de empresa grande. ¿Qué es la empresa? Para mí, la empresa es un lugar de salvación, es como el Arca de Noé. ¿Sí? Viene el diluvio universal, que en este caso es que un negocio de una empresa grande se desprende y se forma otro negocio independiente, pero en ese desprendimiento hay un montón de gente que queda en el camino, muere en el camino, no se salva, ¿no? Entonces, mi relación con la empresa es, yo trabajo en un lugar que es un arca de salvación, es decir, me ayuda a navegar las tormentas y estoy arriba, pero hay una arbitrariedad acá, el gerente general de esta empresa era pelirrojo, y es quien marca quiénes suben y quiénes no suben al arca de Noé, no, pero al arca de salvación antes de el diluvio universal. Esta es una mandos medios. ¿Cuál es mi trama? ¿Cuál es mi relación con la empresa? Yo soy una ficha que tiene que encajar, pero soy una ficha que no tiene un poder de decisión, porque el juego lo juegan otros, ¿no? Es decir, acá hay dos personas desdibujadas, una de un dibujo con trazos muy finos, es decir, no sabemos bien quiénes establecen las reglas de juego, no sabemos bien quiénes son los que nos mandan, pero nosotros pertenecemos a la empresa simplemente tratando, nuestra forma de pertenecer es encajar, limar aquellas cosas individuales que hagan que no encajen en la organización, pero no tomamos decisiones, en verdad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tratar de acomodarnos. Entonces, una pregunta es, ¿cómo es la toma de decisiones de estas personas, el cumplimiento normativo de estas personas en la empresa? Si ellos consideran que no son dueños de aquel lugar que ocupan en la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad de decisión? Percibida, porque uno puede decir, no, pero nosotros le hicimos un contrato y tiene el poder de, pero acá estamos hablando de percepciones, estamos hablando también de realidades objetivas, ¿no? Y bueno, esta es terrible, nunca había otro info como este, pero también en la empresa química anterior del diluvio universal. Esto es la gente de finanzas. ¿Cuál es la relación con la empresa? Bueno, como es una filial de una multinacional, piensan que los directivos son los que se llevan el dinero afuera, al país de afuera, ¿no? A la casa matriz. Y acá ninguno de nosotros tiene rostro, somos todos seres innominados, sin reconocimiento. Algunos pocos tienen reconocimiento, empiezan a tener rostro, que son los que llegan hacia arriba. Este que está tratando de subir, ¿no? Con el arco y la flecha. Y algunos que logran irse de la empresa con una buena cantidad de dinero, ven, a ponerla acá, como dice, ponerla en la caja fuerte, ¿no? Y el árbol está seco, la empresa es un lugar, y no se ve, pero acá abajo hay tumbas. No sé por qué no se ve, a ver si saco el... A ver, pero se detuvo perdón, se detuvo el... No, quería mostrar la parte de abajo del dibujo. ¿Ahí se ve? La parte de abajo del dibujo, no se ve. Bueno, perdón. Nada más Pero tendrías bueno, que acomodar la parte de la presentación, pero así no se alcanza. no se alcanza a ver. Bueno, acá abajo hay tumbas sangrantes, que son aquellas personas que fueron despedidas de la organización cuando se hizo el spin-off. Entonces, ¿cuál es la trama acá? La empresa no nos reconoce, entre nosotros sí, pero solamente son aquellos que logran ascender en la pirámide organizacional. Acá es positiva la relación, una relación donde hay frutos. Esta es una relación positiva. Salvo acá,
en esta esquina derecha inferior, donde van castigados los que, ¿no? Este pocito acá, ellos quisieran decir, castigan a algunos, ¿no? Los ponen como bajo tierra. Esa era la... Entonces, con estos dibujos, que son siempre dibujos grupales, que son dibujos que lo que hacen es manifestar, digamos, esta trama compartida, esta forma de tejido que hay dentro de las organizaciones, que no es visible a partir del contrato jurídico, diría Hegel, esto no se ve, un contrato jurídico es yo te contraté para hacer tal cosa y estas son tus responsabilidades, y está muy bien que sea así, pero Hegel diría, bueno, a ver, hay una zona inacible, ¿qué hay en la cabeza de la gente? ¿Cómo se relaciona con la empresa y cómo se relaciona entre sí? Quizás hay más cosas que no vemos, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece lo que dice Axel Honneth, este filósofo que establece toda su teoría ética basada en la idea del reconocimiento. Es decir, todos como seres humanos queremos ser reconocidos. Y ser reconocido, ¿qué significa? No necesariamente ser premiado. Por empezar, dice no ser invisibilizado, no ser invisible, ¿no? Entonces, el reconocimiento es una necesidad profunda, es una necesidad de pertenencia, es una necesidad de sentirse, de que de alguna manera, digamos, contribuyen a un buen estado de una cierta sana autoestima social, ¿no? Entonces, Honneth dice, ¿en qué ámbitos se genera o se desarrolla el deseo de reconocimiento? En la familia, que es el primer ámbito, en la sociedad civil y en el Estado, ¿no? El Estado es el que me da la entidad, me otorga derechos y en ese sentido me reconoce. Pero bueno, otra vez, como dice Honneth, sigue Hegel, ¿no? Entonces dice, bueno, pero hay una zona inacible del deseo del reconocimiento que no está en los contratos jurídicos. Nunca lo jurídico va a reflejar todo esto inacible, la trama del deseo de reconocimiento. Entonces acá, ahí es como podemos entender las subculturas organizacionales, ¿no? Es decir, y nos entendemos entre nosotros, en aquellos que en los mandos medios nos entendemos por nuestra problemática, los de la fábrica nos entendemos por nuestra problemática, los abogados nos entendemos por nuestra problemática. Entonces, ¿y qué es, como decíamos, qué es el reconocimiento? Es considerar al otro un interlocutor válido. Y hay gente en la empresa, muchas veces, que no se siente, que lo consideran un interlocutor válido. Entonces acá, para cerrar esto y aplicarlo, y no irme del tiempo, es donde lo bajo la cuestión del fraude, ¿no? El fraude como un acto, primero, sumamente irracional, porque si fuera desde el punto de vista racional, uno podría decir, bueno, la persona puede ser descubierta, etcétera, etcétera, pero si el fraude puede estar motivado por la venganza. O sea, Hegel dice, el delito puede ser considerado una forma de venganza, una forma de restaurar algo que se considera, no importa si es justo o injusto, algo que yo considero básicamente como una injusticia. Entonces, en esta perspectiva, yo lo que me animo a decir es esto, ¿no? El que hace fraude de alguna manera se sintió primeramente agraviado. No importa, otra vez, como dice Hegel, acá no importa si es justo o injusta el deseo de venganza, sino porque la persona se puede haber sentido, sabemos, ¿no? Que está lleno también de gente que está enojada, resentida, y no necesariamente tiene que ver con cómo lo trató la empresa. Pero puede pasar que la empresa sea una empresa que sistemáticamente invisibiliza a ciertas personas o ciertos roles, y eso vaya, ese agravio moral, diría Hegel, lo que va haciendo es motivando la venganza. Entonces, cuando la persona ejecuta el fraude interno como venganza, no está buscando solamente dinero, sino que está buscando visibilizarse, diría Juan, ¿no? Es decir, acá estoy yo. Es decir, va a dañar al otro, por supuesto lo va a dañar materialmente, pero también lo va a dañar moralmente, va a dañar la trama que no lo incluyó. Esa trama intersubjetiva en la cual él no se sintió incluido, no se sintió visibilizado, lo que va a hacer es
dañarla. Y también se va a dañar a sí mismo, ¿no? Porque como desde el punto de vista ético sabemos, no en sentido hegeliano, pero en sentido aristotélico, que todo aquello que nosotros hacemos a los otros también nos daña en nuestra persona, ¿no? En nuestra integridad. Entonces, para cerrar la idea, ¿qué hace el fraude interno en esta interpretación? Desgarra la trama subjetiva, la del derecho, porque comete un delito, pero también la zona inaprensible, y daña la comunidad moral, daña al grupo también, daña la confianza cuando sucede esto. Pero entonces la pregunta sería, yendo a una cuestión más práctica, digamos, ¿de qué modo yo estoy previendo con mis prácticas de compliance la inclusión, la no invisibilización de ciertas personas, ¿no? Más allá de que pueda haber gente, como digo, que aleatoriamente está enojada con la vida y quiera vengarse de lo que le pasó en la familia y lo hace en la empresa. Pero a veces sabemos también que las organizaciones, no en lo económico, sino en lo que es el reconocimiento intangible, no siempre tienen las mejores prácticas. Bien. Me apuré, esto último me salió un poco rápido, pero porque no quería irme el tiempo que tanto me insistió Cristian con mucha razón. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta de Eric, a ver, rapidísimo. Sí. ¿Qué tanto influye o qué tan importante es que en la elaboración de un plan de cumplimiento de una empresa se considere el reconocimiento a los colaboradores y qué tanto nos pueden ayudar las tecnologías de la información para hacerlo? Gracias, Eric, por la pregunta, doctora. Sí, a ver. muchas gracias. A ver, yo creo que es fundamental el reconocimiento. No puedo responder sobre las tecnologías de información, porque creo que hay muchas cosas que son posibles, pero que yo no manejo, pero seguramente la creatividad y la innovación siempre podrán dar una respuesta. Creo que el factor reconocimiento es fundamental en las organizaciones porque es una necesidad humana básica. Y hay muchas formas de reconocer o no reconocer. A veces simplemente es no incluirte en un mail, no incluirte en una reunión, no pedirte la opinión. El reconocimiento, digo, no es solamente la recompensa. El reconocimiento es visibilizarte y considerarte un interlocutor válido. Y muchas veces en las organizaciones, otra vez, por cuestiones políticas internas, alianzas, o bueno, no vamos a escuchar lo que dicen los abogados, porque los abogados siempre ponen trabas y siempre dicen que nada se puede hacer. Siempre hay este tipo de disputas en las organizaciones, ¿no? Entonces, la falta de reconocimiento o las invisibilizaciones de por sí son múltiples. Así que yo diría que dentro de un plan de compliance debería aparecer el reconocimiento. Una forma es, por ejemplo, cuando yo le doy una capacitación que no tiene nada que ver con lo que hace la persona. Le doy no sé, a los recepcionistas una capacitación en compliance y les digo que no pueden sobornar a nadie. Y el recepcionista dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver conmigo, esto es problema de otros. Entonces, automáticamente hago que la persona sienta que no es su problema. Entonces, creo que una cuestión clave, en esto sí me voy a hacer muy específica, Eric, es el reconocimiento tiene que estar en el tipo de capacitación que doy también. O, por ejemplo, que se pueda opinar en las capacitaciones de compliance. Si no se puede opinar, también no hay interlocutor válido, ¿no? Por supuesto que es más barato hacer una capacitación donde se baje, digamos, línea y no se puede opinar, o más efectiva, más rápida, y a los fines legales está cumplida, pero no hay reconocimiento del otro, ¿no? A ver, Mayra dice, ¿nos pudiera compartir el rol de la mujer en este tema? Perspectiva de género. Bueno, yo creo que también, desde el punto de vista de género, hay una cuestión de visibilidad, no visibilidad, ¿no? Es decir, la visibilización del otro como interlocutor válido incluye también la diversidad de género. ¿Sí? Es decir, es el mismo criterio, sí, totalmente. Yo creo que sí, se aplica perfecto. Se aplica perfecto. Visibilizar como consideración del otro como un interlocutor válido. No significa estar de acuerdo en todo, ni significa que esté incorporado.
Sí. Clarísimo. ¿Alguien más que quiera abrir el micrófono para alguna pregunta antes de cerrar la sesión? Yo en el Inter, yo tengo una pregunta sobre la imagen que pusiste de seguir al superior. Hoy, en tu percepción, María Marta, ¿cómo esa figura, ¿no? Que digamos que es ya del siglo pasado, literalmente, hoy está, en tu opinión, sigue vigente o hoy es una situación donde imponer ese tipo de filosofía, ese tipo de práctica, ya tenemos estas figuras de la renuncia silenciosa, cómo de alguna manera esta transición, ¿no? De entre esa filosofía, esa marca, ¿no? Que nos comentabas, hoy está vigente, hoy está totalmente en desuso, o ¿cómo lo ves? Sí, es un tema muy interesante. Es verdad que por una cuestión generacional, yo soy, creo que soy generación X, según las clasificaciones, y la generación Z va a tener otra mirada, ¿no? Al rol de la autoridad. Lo que pasa es que siempre va a haber en las organizaciones autoridades. Y si bien creo que pueden cambiar con los años las modalidades de vínculos, el fenómeno del poder y el poder contradiciendo la racionalidad de la ley es un fenómeno de la humanidad desde siempre. Entonces, quizás no va a tener esa misma forma, pero como somos seres humanos, va a tener el mismo fondo, creo. No sé de qué, no sé, pero te entiendo que las cosas están cambiando en los vínculos, en las organizaciones, ¿no? También es verdad cambian porque la gente se va más rápido a las organizaciones, hay más rotación. Pero bueno, hay que ver también esa gente que se va muy rápido a las organizaciones, que hoy tiene 25 años, cuando tengan 45, si van a estar en la misma situación, no lo sé. No, no Sí, lo sé. vamos a tener que verlo ya en las siguientes generaciones, cómo se va dando esto. Bueno, si no ¿Cómo hay se van a alguna, dar? La verdad que no me animo a pronosticar. sí, es que es muy complicado echarse ese trompo a la uña. Antonio Silva, por favor, abre tu micrófono. Adelante. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. María, me queda una duda y quizá me salga un poco de contexto, pero al final, ¿qué es lo que sucede entre el compliance de la empresa y el compliance del sector público? ¿Cómo lo llevamos de un lado hacia otro? ¿Cómo es posible que hoy el sector público se vea o se maneje de diferente manera y ustedes como país hoy están viviendo una atrocidad de muchos años de gobierno tras gobierno, donde este compliance le ha servido como empresa a los presidentes, a los representantes para enriquecerse y finalmente no se puede aplicar? O sea, tenemos una gran diferencia entre el público y el privado. ¿Cuál es tu opinión, María? Muchísimas gracias y buen día. Gracias, Antonio. A ver, dos cosas. Digamos, la gestión ética es necesaria en el sector público y en el sector privado. Ahora, si pueden los criterios de compliance adaptarse al sector público, es una pregunta que a mí me queda todavía sin respuesta, porque creo que los criterios de compliance se basan en criterios de mercado, es decir, en donde la sanción viene por el Estado, en el sentido, digamos, donde compliance es una ética inducida por los gobiernos, es así, pero la lógica de compliance, al menos la anglosajona, que es donde está el origen, tiene que ver con hacer pagar multas a una empresa que se enriqueció de un modo non-compliant, para decirlo en un renglón.
Esa misma lógica me parece que así no se puede trasladar al Estado, porque el Estado no está jugando el mercado de ese modo, más allá de que haya empresas del Estado. Entonces, creo que la primera cuestión que digo es, no sé si se puede adaptar los criterios de compliance tal cual son del sector privado al sector público, aunque hay gente que sí habla de eso. Pero eso no quita que no tenga que haber en el Estado una gestión ética y una ley de ética pública como la que hay. Por lo que tengo entendido de abogados que se dedican al tema de la ética en el sector público, que no es donde yo me he movido, salvo en esta capacitación que hice en un ministerio, lo que yo tengo entendido es que, por lo menos en Argentina, hay muchas, si bien hay una ley de ética pública que le sacó el gobierno de Menem en 1999 y ahora se está promoviendo una reforma, hay muchas otras normas que contradicen la ley de ética pública. Entonces, ¿qué pasa? Desde el punto de vista legal, uno encuentra esas grietas o contradicciones que permiten, como se dice, get away with murder, digamos. ¿Por qué? Por las mismas contradicciones normativas. Por eso entiendo que hay un plan de reforma. Esas serían las dos partes de, ahora, que se necesita una gestión ética en la empresa, en la ONG, en el Estado, sí. Es absoluto. Ya, muchísimas gracias, María. Gracias. No sé si hay algo más. Si no, algo que nos quieras comentar de remate, doctora, ya para cerrar la sesión y agradeciendo nuevamente lo generosa que fuiste para regalarnos estos minutos. Adelante. Creo que hay un desafío de escuchar que en todo esto que es el cumplimiento normativo en las organizaciones hay un desafío de prestar atención a las personas y escuchar y no querer resolver todo con prohibiciones, me parece. A pesar de que se necesitan las prohibiciones, la Argentina en ese sentido es un buen ejemplo porque nosotros tenemos muy buenas normas en general, pero el tema es querer cumplirlas y eso pasa por una cuestión cultural. Entonces hay que prestar atención a esa zona que dice Hegel, la zona inaprensible, si queremos que la ley tenga algún tipo de efecto. Porque si no, vamos a un caso muy concreto en una discusión que se hizo en la Oficina Anticorrupción, cuando yo participaba como grupo de expertos con otras 100 personas, ¿no? Para opinar sobre los lineamientos para los programas de integridad, para las empresas. Alguien decía, hay que hacer que en las empresas se castigue cuando alguien no denuncia un delito. Entonces, es una figura, uno puede decir interesante, usted no denunció, es castigado, pero desde el punto de vista cultural, la denuncia no es algo bien visto, y cómo uno va a demostrar que yo sabía algo y no denuncié. ¿Qué es lo que, esto lo tomo como ilustración de qué? De la cuestión de no todo se resuelve con prohibiciones y sanciones. Hay que mirar lo previo, ¿no? La motivación. Y como dice Hegel, lo que hace la venganza es empujar al delito. Tampoco, y en eso yo igual voy a disentir también, ¿no? Nosotros somos libres. Hay un montón de cosas que nos empujan, hay un montón de gente que no es visibilizada en la organización y no comete fraude, ¿no? Entonces, somos libres. Y somos libres, pertenecemos a una cultura, pero no todo se resuelve con sanciones. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Un gusto, como siempre, coincidir. Muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Patricio nos hizo favor de dejar el perfil de LinkedIn de la doctora para quien quiera seguir la conversación por separado con ella, pues obviamente más que bienvenido. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Gracias, doctora. Un gusto, como siempre. Buen día a todos. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias. Gracias, Adiós. buen día. Gracias. Hasta luego, buenos días.